Ahora sí, se puede observar lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, excelente. Muy bien, queridos niños, el día de hoy vamos a trabajar entonces ya las culturas del Perú y vamos a empezar con la cultura chavín, queridos estudiantes, una cultura emblemática, una de las primeras culturas del Perú, en la cual nosotros vamos a comenzar a trabajar. Más o menos, profesor, ¿dónde se va a desarrollar esta cultura? Esta cultura, queridos estudiantes, ya, si la podemos apreciar, se va a desarrollar pues en el departamento de Ancash, ¿sí? Se va a desarrollar en el departamento de Ancash, su centro principal va a ser Chavín de Huántar, aquí está, ¿ya? Ancash, esta zona es Ancash, que está aquí en Perú, y todo esto que está pintado o sombreado con un color más fuerte es lo que ha abarcado la cultura chavín. Toda esta zona ha abarcado la cultura chavín en ese tiempo. ¿Sí, jóvenes? ¿Aproximadamente en qué siglo, profesor? Es 1200 al 300 antes de Cristo. ¿Sí? El año 1200 al 300 antes de Cristo. ¿Sí? Toda esta zona va a abarcar Chavín de Huántar. ¿Y él quién va a ser? Él, queridos estudiantes, él es Julio César Tello. Él es el descubridor o quien estudió esta cultura, queridos estudiantes. ¿Sí? Va a ser conocido como el padre de la arqueología peruana. Padre de la arqueología peruana. Él es el que va a estudiar las Profesor, no, culturas antiguas. ¿Sí? Él va a estudiar las profesor, culturas no puedo escuchar antiguas. nada. Yaret, él va a ser padre de la arqueología antigua. ¿Sí, queridos estudiantes? A ver, vamos No a seguir. escucho nada. ¿Cómo te digo que te pongas tus audífonos, Yaret? ¿Ya? Va a ser el padre de la arqueología peruana. Aquí vamos a seguir añadiendo. Ahí está Génesis. ¿Sí? Entonces, queridos estudiantes, es importante. Tenemos Chavín, ¿ya? ¿Dónde se va a ubicar? ¿En el qué departamento? En Ancash. Lo más importante. ¿Quién va a ser quien la va a estudiar o va a descubrirla, por así decirlo, ¿no? Julio César Tello, quien va a ser considerado el padre de la arqueología No escucho peruana. nada. El padre de la arqueología peruana, ¿sí? El padre de la arqueología peruana. Muy bien, vamos a continuar. Por ejemplo, acá hay una foto de él, que hay una fotografía de él, ¿ya? De ese tiempo. Profesor, pero que no era antiguo, una persona anciana. No, 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 mira. Si yo te vamos a poner un poquito de su biografía de él va a nacer en Guarochirí en el año de 1880. ¿Ya? Y sus padres van a ser campesinos, pero él se va a dedicar pues al estudio, ¿no? De la arqueología, ¿ya? Él se va a dedicar al estudio de la arqueología. ¿Ya, jóvenes? Pues le va a motivar todo lo que era pues lo que es nuestro antiguo Perú, ¿ya? Él es peruano, por supuesto. Se va a dedicar a este estudio y aquí tenemos una fotografía de él. Voy a poner esta diapositiva acá, así. Una fotografía de él, ¿ya? Pues justamente en este departamento, ¿no? En Ancash, en el centro de la ciudad. Vamos a hablar un poquito más sobre la cultura chavín, ¿ya? Su ubicación, su extensión, su sociedad. Y vamos a tener, pues, cuáles son sus principales características. Las principales características, pues, de la cultura chavín, queridos estudiantes, es que se van a dedicar a la caza, a la pesca y a la recolección de plantas y frutas. Van a ser recolectores y se van a dedicar a la caza y a la pesca, ¿sí? Date cuenta algo importante. ¿Dónde se encuentra Chavín? Aquí, profesor, cerca al mar, en Ancash, ¿no? Justamente en el Chavín de Huántar, que es el centro. Tienen toda la costa para poder aprovechar. Es por eso que se van a dedicar a la caza, a la pesca y a la recolección de plantas. Su principal actividad económica va a ser la agricultura, siendo su principal alimento el maíz,
pero también van a cultivar la papa, la quinoa, el payar, el algodón, la yuca, el camote, los frijoles y la calabaza. ¿Sí, queridos estudiantes? Todo eso van a cultivar. Entonces, tenemos, su principal actividad económica va a ser la agricultura, ¿no? Actividad económica principal, si yo voy a hablar de la cultura chavín, agricultura. Pero también, por supuesto, se van a dedicar a la caza, a la pesca, a la recolección de plantas. Ahora, dentro de lo que es otras de las principales actividades, perdón, otras de las principales características de la cultura chavín es que van a dedicar mucho el culto religioso. ¿Quiénes van a ser los líderes de los pueblos, queridos estudiantes de los chavín? Van a ser los sacerdotes. El sacerdote va a ser el líder del pueblo. Era quien va a dirigir todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, y se va a comunicar con los dioses. Esa es la idea que ellos poseían, es la idea que ellos tenían. ¿Sí, queridos estudiantes? Muy bien. Entonces, otra vez, actividad económica de los chavín, principalmente la agricultura y dentro del culto religioso, el sacerdote y también el sacerdote como líder de toda su comunidad. Sí, eso es importante. Aquí tenemos algunas actividades económicas, ¿no? De los chavín, ya sabemos que él se dedicaba pues a la agricultura. La agricultura, ¿qué van a cultivar? Acá está la papa, el maíz, el camote, los yucos, los frijoles, la quinoa, es lo que a ellos se van a dedicar. La ganadería, ¿no? Se va a desarrollar en base a los camélidos sudamericanos. ¿Qué son los camélidos? La llama, la alpaca, la vicuña. ¿Y el comercio, profesor? Solamente va a haber trueque, ¿ya? Entre los pueblos costeños y los pueblos serranos y algunos quizás amazónicos. ¿Qué cosa es el trueque? Yo tengo, por ejemplo, esta llamita y yo necesito una caracola del mar de Piura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo te voy a entregar esa llamita, ¿ya? Y tú me vas a dar la caracola, ¿ya? Del mar de Piura, por ejemplo, ¿ya? Ese es el trueque, es decir, van a intercambiar productos, queridos estudiantes, van a intercambiar productos, ¿ya? Por algunos, algunos que ellos necesitaban. Es lo más importante, ¿sí? Pero no te vayas a olvidar que dentro de las actividades económicas o la principal actividad económica que tenían va a ser pues la agricultura, queridos estudiantes. Ellos van a vivir, se van a dedicar a lo que es la agricultura, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Muy bien, todo No, claro. profesor, todo claro, todo claro. Bienvenidos a los que recién se están integrando. Ya, la cita era a las 10 de la mañana, no a las 10:15, pero no importa. Buenos días, profesor. Buenos días, queridos estudiantes. Yo este video lo Buenas voy a noches, colgar. Génesis. Sí, ya, de Silenciamos, Yo pensé que me iba a dar tiempo para hacer en una hora. silenciamos micrófonos, por favor. Tenemos que continuar Profe, con la una explicación. pregunta. Dime, Aran. Una pregunta. ¿Qué animales cazaban? Los animales que van a cazar, pues en ese tiempo va a ser la vizcacha, ¿ya? Aunque ya sabemos, pues, que en ese tiempo ya no existen los megaterios. Ya habíamos, pues, ya se habían extinguido. Entonces tenemos la vizcacha, el venado, el ciervo, ¿ya? Quizás las Profesor, alpacas. Dime. desde el primer día que usted mencionó la vizcacha, me quedé con la duda de, ¿la vizcacha es un animal chiquito o enorme? La vizcacha, como ya les mostré la clase pasada en una diapositiva, es como un conejo pequeño, pero con una cola muy larga. Una cola sí, larga. profe, en el pueblo de mi mamá cazan vizcacha y venado, profe. Ah, mira, ves qué bueno está el día de hoy. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Con la escopeta. Muy bien, muy bien. Entonces yo con la Scar. Es con la brosa. Ya, silencio por favor. Los que están haciendo bulla, en todo caso los voy a retirar de clase. ¿Sí? No. Silencio por favor. Vamos a continuar. Apagan los micrófonos, por favor. Dime.
Le puedo decir una pregunta. Yo recién me acabo de meter. ¿Qué página es? Ah, los que tienen el libro, estamos en la página 285. Los que tienen el libro, 285. ¿Sí? Ya, profesor. Silenciamos micrófonos, por favor, todos. Es importante. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya, niños? Entonces, ya sabemos las actividades económicas y a qué se dedicaban. Vamos a hablar un poquito de su arquitectura, ¿no? Ellos van a construir muchos templos también, por ejemplo. Profesor, ¿los templos para qué o qué son? Bueno, los templos, queridos estudiantes, van a ser lugares de oración, como nosotros ya lo conocemos. Ellos van a rendir culto a sus dioses. No se vayan a olvidar que el sacerdote era el líder del pueblo, ¿ya? Era el líder del pueblo y también era el líder religioso. Ellos van a construir un pueblo, ¿ya? Un templo o grandes templos para sus dioses. Su templo principal va a ser el templo que se llama Chavín de Huántar. Los templos van a cumplir diversas funciones, como por ejemplo el trabajo, la observación del cielo, el control de las aguas, el culto religioso, todos sus trabajos o todo lo que ellos van a realizar va a ser dedicado pues a sus dioses, queridos estudiantes. Van a tener mimetizado mucho en su cabecita la idea de la divinidad. Ya, niños, así que por favor vamos a continuar ya con esto. Dentro de la arquitectura no se vayan a olvidar sus templos que van a cumplir funciones diversas. Ahora, ¿qué más tenemos dentro de lo que es Chavín de Huántar? No solamente la arquitectura, ¿ya? La construcción de templos que ellos tienen, sino también, por ejemplo, la cerámica. La cerámica de Chavín de Huántar. ¿Cuáles son sus principales características de la cerámica de Chavín de Huántar, queridos estudiantes? Pues todas las cerámicas van a tener un fin ceremonial. Todas las cerámicas que ellos van a realizar o hacer, ¿ya, niños? Van a tener una base plana, ¿ves? Su base va a ser plana, como para que pueda pararse. Su forma va a ser globular, ¿ya? Va a ser globular. Va a ser color monócroma. Profesor, ¿cómo monócroma? Va a utilizar un solo color. Va a ser o gris o negro. En este caso, esta cerámica es de color oscura, por ejemplo. No tiene muchos colores, como otras culturas. Esta cultura solamente va a utilizar un solo color. ¿Sí, niños? Tenían forma globular, como he dicho, y asa estribillo, ¿no? Profesor, ¿cómo asa estribillo? Una asa, ¿no? Que salen dos, en este caso, ¿no? Como dos cuernitos que se juntan para que uno, por ejemplo, pueda poner la mano aquí adentro, como una asa de una tetera. Y va a tener un pico de botella, ¿sí? Un pico de botella que se va a usar pues para ceremonias específicamente, toda su cerámica. ¿Sí, niños? Eso es importantísimo que lo sepas, ¿ya? La cerámica Chavín, otra vez te digo, fin ceremonial. Todas las cerámicas que ellos hacen va a ser para ceremonias, para rendir homenaje a sus dioses. Base plana para que pueda pararse. ¿Ya? Plano para que pueda pararse. Globular. ¿Sí? Como un globito, profesor. Como un globito. Color negro o color gris. Cualquiera de esos dos. Asa estribillo para poder agarrarla como si fuese una botella. Este es el asa estribillo. Y un pico de botella y un pico de botella. ¿Ya, niños? Esto es importante para su cerámica. Profesor, ¿esa cerámica nomás tienen? No, mira, acá tenemos más cerámicas. Mira esta cerámica. ¿Se pueden observar? ¿Ves? Todo forma globular. Todo forma globular. Su base va a ser plana. ¿Ves? Pero con representaciones, profesor. Sí, esto se dicen algunos arqueólogos que va a representar las olas del mar. Esto, algunas caracolas o conchas que encontraban en el mar. Por ejemplo, esta es la figura de sus dioses, que ya lo vamos a ver prontamente. Pero todos con base plana, forma globular, asa estribillo y pico de botella, pico ancho.
Sí, niños, esto es importante. Y lo más importante quizás es monócroma. Van a usar un solo color, nada más. Acá no está pintado de muchos colores. Acá solamente puede ser o negro o color gris quizás. ¿Sí, niños? No te vayas a olvidar de eso. ¿Hay otra, profesor, que podamos observar? Por supuesto. Acá hay otra cerámica también. Chavín, por ejemplo. Base plana, globular. Pero, profesor, acá vemos que también hacen representaciones de sus dioses. Por supuesto, esto solamente va a ser para las ofrendas de los dioses. Representaciones de los dioses. Esto ya va a ser Chavín, pues, aproximadamente en el siglo 300 antes de Cristo, ya cuando la cultura chavín había adoptado otro tipo de manifestación cultural. Ya estaba sacando de otras culturas las ideas de poder hacer como muñecos en su cerámica. Pero la gran mayoría de la cerámica chavín, nuevamente te digo, base plana, forma globular, asa estribillo para poder agarrar como si fuese una tetera, pico de botella y monócroma, un solo color. ¿Sí, niños? Eso es muy importante que lo puedan comprender. Muy, muy importante. Muy bien. Eso queda en la cerámica, pero ellos no solamente hicieron templos, y no solamente hicieron cerámica. ¿Qué cosa otra cosa hicieron, profesor? ¿Trabajaron con oro, con plata? No, ellos todavía no. Recién se podría decir en el año 300, ya con la época de la decadencia, van a observar un poquito lo que es el oro y la plata. Más que todo se van a dedicar, queridos estudiantes, al trabajo de la arquitectura, como lo vamos a ver ahora. La escultura para ellos va a ser importante. Profesor, aquí vemos 3 imágenes, ¿ya? Estas 3 imágenes van a representar a sus 3 dioses principales, los 3 dioses principales. Por ejemplo, ellos van a elaborar en piedra, van a trabajar en piedra, ¿qué cosa? Al jaguar, a la serpiente y al cóndor, ¿sí? Estos 3 trabajos, queridos estudiantes, van a ser las representaciones de sus 3 dioses principales. Los 3 dioses principales de la cultura chavín, ¿cuáles son? El jaguar, la serpiente, ¿se dan cuenta? La serpiente y el cóndor. Esos son sus 3 dioses principales de la cultura chavín. Luego vamos a tener, dentro de lo que es la escultura, queridos estudiantes, representaciones muy trabajadas, como por ejemplo el lanzón monolítico, que ahorita lo vamos a ver en una imagen, que tiene la forma de un inmenso cuchillo de piedra de casi de 5 metros, tallado en piedra, de altura y situado en el templo chavín de Huanta. Va a representar al dios felino, con rostro humano, garras y serpientes en el cabello. Profesor, ¿cómo es eso? Aquí viene. Este es el lanzón monolítico. ¿Sí? Aquí está. Hoy conocemos pues también al obelisco Tello. ¿Ustedes tienen su libro, niños? ¿Todos tienen libro? Vayan a la página 286. ¿Están en la página 286? Sí. Ya. Ahí hay una cerámica, ¿cierto? Y al costadito, ¿quién está? El lanzón monolítico. El lanzón monolítico. Al lanzón monolítico. Dice, después de haberse expandido por gran parte del territorio, esta cultura fue decayendo hasta desaparecer posiblemente por la invasión de otros pueblos. Ese cuchillo grande, queridos estudiantes, que sirve como una columna, ese cuchillo es el lanzón monolítico. Si ustedes pueden ver esa imagen, ya que está ahí en su libro, pueden ver que tiene cara de felino, está tallado en piedra, ¿no?
¿Qué más? Es como un inmenso cuchillo, ¿sí? Es una figura antropomorfa, tiene colmillos, ya en su boca, así. ¿Ya, queridos niños? Muy bien. Ahora, otra escultura que nosotros vamos a encontrar, silenciamos micrófono, por favor. Silenciamos los audios. Otra escultura que nosotros vamos a encontrar va a ser la del obelisco Tello. La del obelisco Tello, queridos estudiantes, va a ser el tamaño de 3 metros de altura y va a albergar diferentes seres mitológicos, dice él. ¿Cuáles, profesor? Yo solamente veo una piedra. Si nosotros abrimos, por así decirlo, había un dibujante que ha hecho posible ya copiar todo lo que está tallado en el obelisco Tello y se ve así más o menos. Esta es la figura que está tallada en el obelisco Tello. Toda esta figura. Que aquí parece un dragón, aquí parece un felino, aquí parece una persona con un colmillo, aquí parece una serpiente. Esta figura está tallada en esta piedra, en toda esta piedra. ¿Sí? Aquí parece un dragón que está botando fuego, pero este fuego tiene ojos. Luego vemos como una cara de serpiente que está saliendo de un caracol. Luego vemos una persona que está de cabeza, pero esta persona tiene dientes de felino. Acá vemos una persona que ahí están sus brazos. ¿Sí? Aquí vemos que una serpiente. Por aquí vemos a otra persona con dientes de felinos. Son seres mitológicos, queridos estudiantes, ¿ya? Que fueron representados en el obelisco Tello, ¿ya? Por los de la cultura chavín. Fueron tallando, tallando, tallando y dibujando estos seres, ¿sí? Que son representaciones, pues, de sus dioses. Entonces tenemos al Anzón monolítico, el obelisco Tello, y ahora vamos a tener la estela Raimondi. La estela Raimondi que parece una mesa grande. Va a medir cerca de 2 metros de alto y va a representar al dios Huiracocha o Viracocha o al dios de los dos báculos o al dios Llorón. Así se le llama. ¿Estamos? Al dios Huiracocha se le va a llamar ya al dios de los báculos porque tiene 2 báculos, ¿ya? O dios Llorón. ¿Estamos? Porque parece que está llorando, parece que tuviese lágrimas aquí. Se le denomina así, ¿ya? Este dios, esta representación, esta imagen, este cuadradito de acá, queridos jóvenes, va a ser representada por casi todas las culturas del Perú. En todas las culturas del Perú vamos a ver, queridos jóvenes, la imagen de este dios y ya cuando desarrollemos, por ejemplo, la cultura Paracas, la cultura Moche, Chimú, Tiahuanaco, todos ellos, vamos a ver la imagen de este dios, el dios de las varas o el dios Huiracocha. ¿Sí, queridos estudiantes? Vamos a poder observar eso. Pero bueno, tenemos la estela Raimondi, que mide 2 metros de alto, ¿ya? Y está tallado la imagen de este dios. En esta piedra grande está tallada la imagen de este dios. ¿Sí? Vamos a continuar. Aquí está más cerquita. ¿Se puede ver? Más cerquita. Ahí está el dios de los báculos. Algunos dicen que son 2 serpientes. Mire sus pies, como si fuese garras, como un cóndor. En su cabeza hay serpientes. Está agarrando 2 serpientes también. Su boca tiene colmillos, como si fuese un felino. Pero, profe, acá parece que también estuviese saliendo otra boca. También. Pero, profe, tiene forma humana. Por supuesto, es antropomorfo. ¿Qué cosa quiere decir? Que se parece a los seres humanos, pero con otras características. ¿Como cuáles, profesor? Su boca con colmillos, sus manos que parecen garras, sus pies también. ¿Se dan cuenta? Es el dios Huiracocha o el dios de las varas.
Esa es la representación de su dios principal, de los Chavín y de muchas culturas más que vamos a ver más adelante. ¿Sí, niños? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, Ya, muy bien. Vamos a continuar. Ya nos falta profesor, Sí, dime. ¿quién tenía el poder del paleolítico del Chavín? Ah, en ese tiempo, los que tenían el poder absoluto, por así decirlo, y los que manejaban el ¿El gobierno sacerdote? eran los sacerdotes. Muy bien. Los sacerdotes eran los que manejaban el gobierno de los Chavín. ¿Por qué? Porque ellos eran, pues, se podría decir algo, como astrónomos. Ellos vigilaban las estrellas y podían ver las cosechas, podían saber en qué momento sembrar, en qué momento cosechar, todo eso. Ellos manejaban todo eso y aparte pues tenían mucho contacto con los dioses o lo que pues hacían creer al pueblo. Por eso era un líder político y un líder religioso. ¿Sí? Los sacerdotes cumplían esas dos funciones, líder político y líder religioso del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos designaban pues el tiempo de cosecha, en qué momento sembrar, en qué momento cosechar, qué Dios, pues, qué ofrendas tenemos que darle a los dioses, todo eso lo veía el sacerdote. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, los artesanos de Chavín quisieron imitarla. Acá dicen la 3. Bueno, estamos ahorita explicando la clase, todavía no desarrollando el libro. Ajá. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, ya falta poquito. Apagamos los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Tenemos entonces, después de eso, queridos estudiantes, vamos a encontrar también lo que se conoce como las cabezas clavas en los templos. Profesor, ¿y cuál es el sentido de poner en los templos o en el templo Chavín de Huántar o en sus templos estas imágenes? A ver, ¿cuál es el sentido de eso? Y ahí lo dice el texto, para asustar a los extraños, para asustar a las personas, ya a los guerreros que querían ir a saquear los templos, para asustar pues a los que iban en contra de la religión de los Chavín, para asustar a los prisioneros. Algunos dicen que eran la cara de los prisioneros que capturaban, porque las cabezas clavas no solamente son de esta figurita que nosotros vemos mucho, ¿no? Mucho vemos esta imagen de cabeza clava por todos lados, pero hay distintas formas de cabezas clavas. Hay distintas imágenes de las cabezas clavas. Profe, son como muñecos, sí, pero eran colgadas en los templos para dar temor a los guerreros o a las personas que venían, ¿no? Cuando hacían el comercio, pensaban que eran las cabezas de los guerreros que habían sido capturados de otros pueblos, por ejemplo. ¿Ya? Pero solamente eran representaciones hechas en piedra, ¿ya? Con forma o rasgos de felinos para dar culto a los dioses y también pues para alejar a los extraños del templo de los Chavín. Aquí he encontrado una foto muy interesante. Miren, ahí hay cabezas clavas. De ese tiempo, esa es una foto de ese tiempo, ¿ah? Miren las cabezas clavas que fueron encontradas en el templo de Chavín de Huanta. Claro, las que están en la actualidad no son originales. Estas están en diferentes museos del Perú, estas cabezas clavas. Y son de ese tamaño, mírenlo, señores. Miren de qué tamaño es una cabeza clava. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Para eso servían las cabezas clavas, queridos estudiantes. Luego de eso, queridos niños, vamos a tener pues la agricultura. Yo te había dicho que la agricultura era muy importante en ese tiempo, ¿sí? ¿Cuál o cómo, profesor? La agricultura, queridos estudiantes, van a utilizar canales de regadío y reservorios de agua para cosechar. Es decir,
van a hacer canales en los ríos para que pueda desviar el agua y así mojar sus cosechas, ¿ya? Y ellos ya no necesiten estar regando sus cosechas. Ya desviando el río, queridos estudiantes, ellos podían tener sus cosechas de manera constante y abundante. ¿Sí, niños? Ese es en el caso de la agricultura. Y tan importante es esta cultura de nuestro Perú que también tiene una moneda. ¿Cómo se llama esta moneda o a qué representa? Aquí representa algo de la cultura chavín. ¿Quién es? ¿Al lanzón monolítico? No. Es la Ah, la estela de Raimundo, la estela de Raimundo. Estela de Raimondi. ¿Cómo se llama el dios que está aquí en esta estela? Huiracocha. Huiracocha, Huiracocha, Huiracocha. Huiracocha. Muy bien. Huiracocha, Huiracocha. Ya lo escuché. Chavín. Huiracocha o el dios de las varas, el dios de los báculos o el dios llorón, como nosotros lo vamos a conocer. Muy bien, niños. ¿Alguna pregunta? No. Profesor, Dígame. Profesor, ¿hasta qué página vamos a hacer? ¿Cómo hasta qué página? No comprendo. profesor, el descubridor de Chavín, ¿quién fue? A ver, vamos a desarrollar Fue esas Julio cuatro, César Tello Rojas. esas 4 preguntas que están ahí, antes que se nos acabe el tiempo. Los que tienen libro, bien. Los que no, no se preocupen. Profe, Pero por favor, apaguen el audio. profe, Dime, Chávez. hoy también tenemos que hacer un mapa conceptual. Sí, también tienen que hacerlo. Ustedes ya saben cómo trabajar ya las clases. ¿Y cómo, Muy bien. Bueno, Bien. profesor, Entonces, vamos a desarrollar estas 4 preguntas. Dime. cómo lo vamos a hacer el mapa conceptual? Un mapa conceptual, un mapa semántico, un esquema, un cuadro, ¿ya? De lo que hemos trabajado. Pueden utilizar el libro o pueden utilizar la diapositiva. No hay ningún problema porque ahora se las voy a mandar. ¿Sí? Vamos a desarrollar esas 4 preguntitas rapidito antes que se nos pase el tiempo. Sí, un esquema. ¿Quién fue el descubridor de la cultura chavín? Disculpa, Helen. Julio César Tello. ¿Quién fue el descubridor de la cultura Chavín? Julio Julio César. César Tello Rojas. Muy bien, Julio César Tello. ¿Quiénes tenían el poder? Ya lo sabemos, el sacerdote, los artesanos que quisieron imitar a la, no sé. La pregunta se me complica. Ya está la 1, la número 2. ¿Quiénes Los tenían el poder sacerdotes, los sacerdotes. Los sacerdotes tenían el poder. Alguna poesía. Los sacerdotes tenían el poder. Muy bien. La 3 dice, los artesanos de Chavín quisieron imitar la... ¿Qué querían imitar? ¿Qué quisieron imitar los artesanos de Chavín? Querían imitar... ¿Su cerámica cómo era? ¿Redondas? Que tengan semejanza con la piedra. Redondas, planas. La naturaleza en su cerámica. La naturaleza en su cerámica. ¿Sí? Y la principal divinidad de Chavín fue el La dios serpiente. El dios Huiracocha. El dios Llorón. Huiracocha. Muy bien, el dios Huiracocha. Bueno. Muy bien, queridos niños, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Muchísimas gracias, cuídense mucho, ¿sí? Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Profe, al dios de Huiracocha también le puedo decir dios Llorón.
El dios llorón, el dios de las varas, el dios de los báculos. Ese es mi hermano. No hay ningún Ah, problema. ya. Muy bien, chicos. Chau, chau.